Hola, bienvenidos a otro video. What? Es extraño, ni siquiera he instalado el timbre todavía. Aquí está. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la restauración del auto. Este capítulo es más una secuela del capítulo anterior, en donde probaba el fosfatizante o el desoxidante. Debido a que he tenido que trabajar bastante con chapa, he tenido que preparar para pintar un montón de partes. Y obviamente han salido los mismos problemas que cuando uno va a pintar el auto. Hay una cierta inconsistencia cuando uno ocupa el desoxidante. No siempre funciona bien, y como seguramente a más de algunos les habrá pasado, queda una especie de óxido inmediatamente cuando la parte se seca. Cuando uno le saca la humedad, una vez que se seca queda una cosa entre blanco y café. Según el fabricante, esta película debe ser entre gris y blanca. Ahora, ¿por qué queda un color café? Eso es óxido de hierro. Se forma por la humedad. A eso se le llama óxido flash. Flash rust en inglés se dice. Y ese es una especie de óxido que se da casi de manera... Es una especie de óxido que se da casi de manera instantánea cuando un metal está expuesto a la humedad. La aparición del color dorado o café, eso indica que nos ha aparecido óxido. Y en ese caso tú te preguntarás, ¿de qué sirve entonces aplicar el desoxidante? El desoxidante es básicamente para aplicarlo a la chapa para sacar ese óxido que nosotros no podemos ver. O sea, yo lijo, saco toda la pintura, la grasa, se supone, lijo, saco la mayor cantidad de óxido por medios mecánicos y después tengo que aplicar, se supone, este producto con la finalidad de que saque el óxido que nosotros no podemos ver. Además de comer un poco la chapa para dejar una superficie que aumenta la adhesión de la pintura. Pero si cuando nosotros terminamos de aplicar esto queda una película café, va al contrario de todo lo que nosotros queríamos hacer precisamente para aplicar este producto. Queríamos, se supone que era aplicarlo para eliminar el óxido que nosotros no podemos ver. Y se forma una película de óxido que es bastante visible. Y si limpiamos esa película de óxido simplemente con medios mecánicos, ¿cuál es el propósito de aplicarlo en primer lugar? Por esta razón, vamos a aplicarlo ahora de manera correcta. Vamos a investigar en el fondo cómo se debe aplicar. He leído algunos comentarios que dicen que hay que removerlo con alcohol isopropílico. También hay otros que dicen que se remueve con diluyente. También hay otros que simplemente dejan el producto y le pintan encima. Quizás haya que hacer alguna prueba de adición de la pintura, además de ver por qué medio queda mejor preparada la chapa antes de pintar. Recordemos que la preparación de la chapa es una de las principales cosas que hay que hacer para restaurar nuestro vehículo. Cualquier cosa que nos equivoquemos en este paso, después a la larga nos va a generar un mayor problema. El gato está por aquí. Gato 4K. Ya. Después de leer muchas hojas técnicas e instrucciones de los distintos desoxidantes, no solamente de este país, sino de otros países también, ninguno sabe explicar correctamente cómo se usa. De hecho, pese a ser todo de la misma base de ácido fosfórico, las instrucciones varían bastante. Algunos dicen que hay que dejarlo, otros dicen que hay que limpiarlo con un paño húmedo, otros dicen que hay que enjuagarlo con agua, otros dicen enjuagarlo con agua caliente. No es lo mismo aplicarlo en una pieza chica que en el auto entero, o sumergir una pieza por completo en el desoxidante y aplicarlo con brocha. También depende mucho de la temperatura que haya,
si hay nubes o no, del sol, de que si el gato está despierto. El típico video. Alguien va a muestra la imagen del producto, muestra un pedazo de acero que está bien oxidado. Seguramente el tipo tiene una bata blanca con lentes, con guantes y le aplica el producto, lo deja secar, lo lava. El acero queda completamente limpio, todo funciona fantástico y hasta ahí llega el video solamente. Y para todos los que quieran hacer un tratamiento posterior, yo cometí el mismo error en el video pasado. Mostré cómo se ocupaba el desoxidante y todo, pero hasta que saca el óxido y después de eso... ¿Qué pasa después? ¿Cómo lo preparo para pintar? Así que vamos a hacer algunos experimentos para ver cómo queda la mejor manera al aplicarlo a nuestro vehículo, a la carrocería, recordemos. Depende mucho de la pieza a la que lo estemos aplicando. Y cómo evitar que se forme ese óxido justo después de aplicar, de manera que quede la chapa completamente limpia antes de poder ponerle la pintura. En este caso, el imprimante epóxico que voy a ocupar. Bueno, aquí estamos afuera ya. Tenemos 3 pedazos de acero, exactamente el mismo tipo de acero que voy a ocupar para arreglar el auto. Está nublado, pero es verano. Estamos en más o menos mediados de febrero, que acá en Chile eso es verano, pleno verano. Y está nublado y hace alrededor de 19-20 grados. De hecho hace un poco de frío. Primer día que me tengo que abrigar, de hecho. Y estas son las condiciones que estaba buscando para hacer esta prueba, porque habiendo buen clima, el desoxidante por lo general no tiene problema. Más que simplemente tener cuidado de no dejarlo puesto en la pieza mucho tiempo. Pero con estos tipos de clima un poco frío, en donde el agua se evapora con menor facilidad, creo que puedo replicar el problema que he estado teniendo. Así que bueno, lo primero es sacarle el óxido por completo a las partes de acá. Y igual, al igual que en el auto, idealmente evitar el uso de químicos. Entonces primero vamos por medios mecánicos. Lija lo que tengan a la mano para poder sacar el óxido. Y el desoxidante después se ocupa para sacar el óxido al lugar en donde la lija no pudo llegar. O ahí vamos a ver, en donde aún lijado en los recovecos de los rayones de la lija, de las rayas, queda el óxido todavía. Para evitar tener que lijar tan profundamente, se aplica el desoxidante. También, después de lijar, debes limpiar todo el polvo rojo que queda. Esto no puede ocasionar problemas más adelante, así que lo mejor es mantener la limpieza. Bueno, aquí ya están limpias. Están todavía con óxido, obviamente, después de haberlas lijado. Y también aproveché de hacerle una línea para que se pueda ver la diferencia entre uno u otro desoxidante. Estoy ocupando las dos marcas que mejor resultado me dieron. Entonces las de arriba va a ser este, que es Rustex, y las de abajo van a ser los desoxidantes de Videoval. Vamos a aplicarlo de acuerdo a las instrucciones de cada uno y después dejar que actúen y sacarlos, a ver si logramos replicar el problema que he estado teniendo. Si se dan cuenta, aquí estoy ocupando otro pote para poner el desoxidante. Esto es porque anteriormente me ha pasado que ocupando brocha termino contaminando todo el resto que queda en el envase, en donde meto la brocha con suciedad. Bueno, y una vez aplicado, vamos a dejar actuar un momento, por mientras vamos a molestar al gato. Ya las tenemos más o menos, ha pasado alrededor de 10 minutos y el desoxidante ya actuó. Según la etiqueta del desoxidante de Videoval, hay que dejarlo actuar más o menos por 30 minutos. El tema es que esto crea un problema cuando uno aplica con brocha, es que se seca después de un tiempo, obviamente. Por inmersión no hay problema, 30 minutos. Pero acá vamos a sacarlo ahora, ya que actuó ya, sacó la mayoría del óxido, las chapas quedaron relativamente limpias. Según las indicaciones del envase, se tiene que quitar con agua tibia. Voy a hacer la prueba, como tengo 3 pedazos, con agua caliente, agua tibia y agua fría. A ver qué pasa. Agua caliente, agua tibia, agua fría. Acá lo enjuago simplemente virtiéndole el agua al metal y después lo seco como normalmente lo haría con un paño.
Aquí está luego de haber secado los pedazos de chapa. Esta fue con agua caliente, agua tibia y agua fría. Como ven acá, no hay mucha diferencia entre las tres partes. Se supone que en teoría el agua caliente se evapora más rápido, por lo que la pieza pasa menos tiempo húmeda. Pero las tres partes presentaron óxido después de haber secado. Y como ven acá, la diferencia entre la chapa desoxidada y normal como quedó es bastante. Así que volví a hacer un experimento viendo el tema de la humedad y la importancia en el óxido flash. Esa es la que sequé de inmediato y esa otra la dejé húmeda un tiempo. Y se puede ver la diferencia de colores. Esta quedó un poco más café, lo que significa que el tiempo que pasa húmeda después de que lo aplicamos al producto influye bastante en si se oxida o no se oxida. Volví a aplicar el desoxidante y esta vez la mitad de abajo la voy a dejar como está y la mitad de arriba la voy a lijar. Obviamente todo esto después de sacarle el desoxidante, para ver si es que el desoxidante deja una película que realmente protege o simplemente come la chapa para una mejor adherencia. Entonces vamos a dejarla así, vamos a esperar un par de días y ver cuál de las dos resultó con óxido. También aproveché de variar un poco el enjuague de las partes. En una estoy ocupando agua tibia, otra agua fría y en otra alcohol diluido, para ver si hay alguna diferencia también. También me preocupo de limpiar muy bien las partes para dejar de lado otras variables que puedan influir en el resultado de esto. Ya con las partes lijadas las dejé unos días para ver si se oxidaba más alguna parte que otra. Y también fui humedeciendo algunas zonas para ver si hay alguna diferencia. Pero la verdad no encontré ninguna diferencia significativa entre las áreas que están lijadas y sin lijar. Además de eso, hice algunos otros experimentos humedeciendo algunas otras partes y echando más desoxidante en otras. Y de nuevo, no hay mucha diferencia. Esa parte está normal, secada. Esa parte está tratada con el desoxidante y se lo saqué. Solamente con el confort. Normal. Esa parte está tratada con la mezcla de desoxidante y desengrasante. Esto está normal. Y en esta parte de ahí, le eché desoxidante solo y se lo saqué con alcohol. Pero no lo lavé antes, solo lo llegué y lo saqué con alcohol. Y vamos a ver, lo voy a dejar a la intemperie, como los días están más fríos, y vamos a ver qué pasa. Para acelerar el proceso de oxidación, humedecí unas toallas de papel y las dejé encima de la chapa. Así se mantiene húmedo por mucho más tiempo y se oxida más rápido. Con esto ya puedo ver que no importa mucho con qué saquemos el desoxidante, igual se va a oxidar y no queda protegido contra el óxido. Eso para tener en cuenta. Eso, aprovechando el clima frío, pude al final reproducir lo que pasa, el problema. Esto le eché desoxidante y lo limpié con un paño, lo dejé secar. Y así quedó. Eso es el óxido que vuelve a aparecer. Esto seguramente porque donde hay frío, el agua se demora más en evaporar. Entonces vamos a probar ahora limpiarlo con agua, con alcohol y solamente sacarlo con un paño o un pedazo de papel y ver si hay alguna diferencia. Acá aplico el desoxidante a las tres partes por igual. Y vamos a retirar el desoxidante por separado. La parte con agua la vamos a enjuagar con agua corriente. La de al medio la vamos a enjuagar con alcohol isopropílico. Esta vez secando muy bien cada zona. Y la zona que dice nada no la vamos a enjuagar y vamos a sacar solamente el desoxidante con una toalla de papel. Creo que estoy empezando a ver un patrón aquí. Así que voy a ver. Voy a lavar esto con agua solamente. Y esto voy a secarlo con toalla de papel seca. A secarlo primero, que quede muy seco. Y esto lo voy a secar con un paño. El paño nunca deja completamente seco porque el paño se humedece. Y bueno, y hay que esperar a que se seque después la humedad. Creo que ahí puede estar la diferencia. Vamos a ver.
Como se puede ver, cuando se limpia la chapa con un paño queda como con un reflejo, y eso es que todavía está húmeda, lo que significa que la chapa se empieza a oxidar con la humedad y nosotros no podemos ver eso. Algunas marcas, pero es porque no lo sequé bien. Mientras, si recuerdan, si se fijan, esto lo dejé húmedo mientras aplicaba el alcohol a este y mientras limpiaba este. Entonces, claro, obviamente va a mostrar signos de oxidación. De hecho, el alcohol y esto quedó con residuos que hay que sacar, obviamente. Y esto quedó con un poco de residuos, esto no quedó con residuos. Entonces ahí hay algo que hay que ver. Y tal como esperaba, la parte que se quede con el paño quedó más opaca, y si se ve de cerca es óxido flash que apareció ahí. En resistencia a la corrosión posterior no hay mucha diferencia entre las tres zonas, pero con todo esto pude deducir que dejar que el desoxidante se seque antes de enjuagarlo aumenta el riesgo que la pieza se oxide después del enjuague. También algo que me ha funcionado muy bien es una mezcla que preparo con agua desoxidante y desengrasante. Le echo 400 ml de agua, después 50 ml de desoxidante y después 50 ml de desengrasante. Esto completa el medio litro de mezcla. Esto lo pongo dentro de un pulverizador y lo ocupo para echarlo sobre la chapa, ya que de esta manera no gotea tanto como echarlo con brocha. Esta mezcla es un muy buen desengrasante. Como el desoxidante está un poco diluido, no es tan buen desoxidante, solamente puede remover el óxido flash, que de todas maneras es lo que estamos viendo cómo evitar. El desoxidante en el fondo actúa como una especie de inhibidor de la corrosión en el agua, y el desengrasante ayuda a remover alguna suciedad. La manera como lo aplico es simplemente con el pulverizador y después le paso uno de estos limpiadores de vidrio para remover la mayor cantidad de líquido posible. Después, una vez que le paso esto, de ahí lo puedo secar ya con toalla de papel o con un paño, cuidando obviamente que quede muy seco, y si se dan cuenta la suciedad sale de manera muy fácil. Y en caso que la chapa quede con un poco de suciedad, se puede volver a repetir sin problemas y volver a limpiar. Y si ven, la chapa queda hasta de distinto color. Eso significa que quedó fosfatizada y libre de toda suciedad. Aquí lo puedo comprobar pasándole un papel, un pedazo de toalla de papel, y sale totalmente limpio. Y la zona no tratada obviamente todavía está con grasas y cosas así, pese a que se ve limpio. Con esta mezcla he preparado más de 1000 partes ya para pintar y me ha funcionado muy bien. En resumen, ¿cómo ocupar el desoxidante? Primero vamos a sacar todo el óxido que podamos por medios mecánicos. Siempre obviamente van a quedar partes en donde el óxido sea muy difícil de sacar, porque el óxido penetra un poco en la chapa. Otra cosa, verter siempre el contenido del desoxidante en otro pote, porque como vemos acá es muy fácil de contaminar con la suciedad de la brocha. Puede aplicar de manera normal con brocha, se puede sumergir las partes o también con el pulverizador. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que el desoxidante no caiga en los intersticios de la chapa, donde la chapa va una puesta sobre otra, los traslapes, porque queda ahí y cómo sacarlo de ahí es un problema. Antes de que se seque el desoxidante hay que sacarlo, idealmente, si la parte lo permite, con un limpiador de vidrios o con otra cosa que tengamos a la mano, y tratar de sacar la mayor cantidad que podamos. No dejar que se seque. En caso de que todavía quede algunas partes medias pegajosas, podemos ocupar una mezcla de desoxidante un poco diluido. Cuando sacamos todo el desoxidante, se supone que la chapa todavía va a estar húmeda. Aquí la secamos, puede ser con un paño y después toallas de papel, o un paño normal y después pasamos otro paño que esté muy seco, de manera que quede totalmente seca la chapa. Si es invierno, hasta te puedes ayudar de una pistola de calor o un secador de pelo. En áreas más sensibles se puede aplicar con un paño el desoxidante, donde no permita que escurra para otros lados o que salpique. Demora un poco más en actuar, pero es igual de efectivo. Claro, hay que ocupar guantes, aquí yo lo estoy haciendo para demostrarlo solamente.
La capa de desoxidante que queda acá es muy leve y es muy fácil de sacar. Igual yo trato de sacarla después con la mezcla de agua con desoxidante y desengrasante. Y al igual que el otro pedazo de chapa más grande, hay que sacar después con toalla de papel o con un paño, pero cuidar mucho de que quede totalmente seco, y esto se debe hacer rápido. Aquí se puede ver incluso cómo se evapora el agua restante. Después que la parte esté completamente seca, de todas maneras, yo recomiendo lijar las piezas para no tener problemas después de adherencia o incompatibilidades con otro tipo de pinturas. Acá se puede lijar a mano, o si tienes una lijadora, mucho mejor. Claro que las lijadoras sirven para zonas que sean más planas y sin tanto recoveco, pero alivianan harto la carga. Y después de lijar, la chapa queda, o debería quedar, completamente limpia. ¿Preparada para recibir pintura? No todavía. La verdad, si quieres pintar esto, tienes que antes de pintar, limpiar idealmente con algún tipo de diluyente, quizá con el mismo que va a ocupar para pintar, para remover las últimas grasitudes y polvo o pelusas que estén sobre la chapa. Pero así es como mejor me ha dado resultado el desoxidante. Espero que les haya gustado el video. Ya por fin, con esto ya podemos empezar a pintar el auto, una vez que ya sabemos cómo preparar la chapa correctamente. Ya. Como había adelantado, el proceso de quitarle la pintura y el óxido al vehículo es lo que más tiempo lleva. O sea, esperen. Esto va a tomar un tiempo, pero ahora que sabemos cómo aplicar el desoxidante de manera correcta, va a ser mucho más fácil. Bueno, y como les dije, espero que les haya gustado el video, y entonces nos vemos en otro capítulo. Chao.